La doctora Joana Caterina Faliero es directora de Attorneys at Law. Nos va a hablar sobre los aspectos legales de las historias clínicas. Y ahí me quiero hacer un paréntesis. Joana, aparte, es formadora en su carrera, en su profesión, es formadora de otros en Derecho Informático a otros abogados. Y acá cuento con mi amigo también que nos ha venido a visitar, el doctor Horacio Graneros, un amigo de muchos años también formador de abogados en Derecho Informático. Esto es muy importante. Yo ya no estoy separando, y esto es una apreciación personal mía, ¿no? Como jefe de tecnología no estoy separando las cuestiones legales de los asuntos de seguridad y de privacidad. Por lo menos en el hospital, ya como experiencia hace muchos años, venimos trabajando con nuestra área de legales muy profundamente. De hecho, conocía personalmente a Joana gracias a una abogada nuestra del hospital que hizo una maestría con ella, que le llamó la atención. Joana también es autora de varios libros en este sentido, que se los recomiendo. Excelente doctora, como el doctor Horacio, mi amigo. Así que les recomiendo, me tomo un breve paréntesis, les recomiendo que empiecen a ver las cuestiones legales, a todos los que hacemos informática, a todos los técnicos, que empecemos a ver las cuestiones legales desde otro punto de vista y nos integremos con los abogados de nuestras instituciones. Es importante que le demos sustento técnico a las demandas que tienen los hospitales, que hay avalancha de juicios de mala praxis, de muchas cosas que hoy pasan todas por la informática, porque terminan con un mail, con la historia clínica informatizada, etcétera, etcétera. Así que tenemos todo, siempre estamos metidos en el medio de este tema legal. Así que por eso hemos incluido en esta charla de seguridad a Joana y solicitado la colaboración también después para la charla final de Horacio Granero. Joana, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de exponer aquí y por las generosísimas palabras de presentación. Justamente la idea de esta exposición es introducirlos a los aspectos legales de la historia clínica informatizada, historia clínica electrónica, Electronic Health Record, según lo que el vocablo que nosotros utilicemos al respecto. Para introducirnos primero en esta temática, nosotros tenemos una definición jurídica básica de lo que es la historia clínica en sí misma como documento sanitario, vértice de todas nuestras labores respecto del paciente como sujeto. La Ley de Derechos del Paciente nos brinda una aproximación a esta definición que obviamente es ampliable y que la podemos variar, pero que en pocas palabras significa que la historia clínica electrónica es ese documento cronológico, foliado, de carácter continuo, inalterable, en el cual se encuentran de manera completa y absoluta todas las actuaciones e intervenciones que se realizan sobre el paciente, tanto por parte del personal médico como del auxiliar. En lo que respecta a cómo caracterizamos ese documento, el documento no se agota en ser un instrumento médico. Obviamente es la primera herramienta que tienen para informarse respecto de aquello que sucede al paciente. Pero como bien decía Jorge en la introducción, la idea es que este documento además tiene implicancias técnicas legales y como veíamos anteriormente con el ingeniero Faliero, tiene implicancias en materia de ciberseguridad, de seguridad de la información, de la protección de la privacidad, del activo de la información, que es algo crítico que nosotros tenemos respecto de ese paciente. Entonces, la historia clínica electrónica es mucho más que un documento. Es un documento que tiene implicancias tanto legales, médicas, comerciales, porque hoy día no podemos negar que los datos son el activo intangible de mayor valor con el cual contamos y la explotación analítica de los datos de salud contenidos en la historia clínica de carácter electrónico obviamente tiene un impacto comercial a nivel institucional. Y lo mismo respecto del aspecto digital, la validación de la escritura, el hecho de que estos campos no deban ser sobreescribibles, que tengan que tener accesos jerarquizados y otras características que vamos a ver luego. Entonces, ya vemos que el pasar del mundo analógico al digital nos trae inconvenientes y problemas y dilemas, pero es nuestra labor como operadores jurídicos y operadores jurídicos técnicos
el abordar esto y compatibilizar los fines protectorios con los fines operativos del instrumento que nosotros tenemos que preservar, que es la historia clínica electrónica. Esto también tiene insoslayablemente impactos de matiz regulatoria, o sea, no es lo mismo regular respecto de una historia clínica papel, porque tiene obviamente ciertas limitantes que la historia clínica electrónica potencializa y que abre. Cuando nosotros mezclamos tecnologías de la información con tecnologías de la comunicación y en ello metemos en la ecuación este documento digital, se nos abren un montón de posibilidades, pero asimismo se nos abren un montón de riesgos absolutamente novedosos. Y en forma accesoria, nuevos derechos y nuevas obligaciones respecto de los responsables del tratamiento de este documento. Y estas tensiones son las que nosotros tenemos que resolver y voy a intentar a lo largo de esta presentación guiarlos en responder a estos interrogantes desde una óptica interdisciplinar y hasta les diría transdisciplinar. Lo primero, el marco legal. ¿Qué tenemos? La Ley de Derechos del Paciente que define en su artículo 13 a la historia clínica informatizada, caracterizándola con los elementos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad respecto de los datos, de los registros que allí se asienten. Y aquí caracteriza un listado meramente enunciativo de ciertas medidas que se deberían asegurar en ese instrumento electrónico. Esto quiere decir que todo este tipo de medidas es de carácter absolutamente no taxativo, es un listado meramente enunciativo, lo que nosotros en derecho nos jactamos de decir regulación de tipo mínimo. Estos son capas de cebolla, esta es la primera capa de la cebolla. Cuanto más podamos obligarnos y cumplir legalmente para proteger con mayor amplitud, de forma plena e integral, el bien jurídico de la privacidad y de la seguridad de los datos del paciente y la confidencialidad de todo este activo crítico, lo debemos realizar con claridad. Y aquí el decreto reglamentario 1089 del año 2012 nos agrega respecto del mismo artículo el cumplimiento de una ley que ya conocemos por lo menos en la materia, que es la ley de firma digital. Esto nos quiere decir que de alguna manera hay que firmar con algún instrumento que tenga equivalencia funcional a la firma hológrafa. ¿Esto para qué? Para asegurar esa integridad, la no repudiabilidad de esa información y la autoría de la misma, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque la historia clínica tiene desde lo legal varias conflictividades. En primer lugar, ¿el dato de quién es? Es del paciente, ¿sí? ¿Quién confecciona la historia clínica? El médico. ¿Quién realiza la guarda de la historia clínica? La institución. Aquí ya tenemos tres actores que muchas veces se han confundido quién es el titular, quién es el que resguarda, quién puede reclamar qué dato. Bueno, no debemos olvidar nunca que el dueño de la información, por más que la genere, por más que la realice y por más que la trabaje la institución, es y siempre será el paciente. ¿Y qué principios tenemos que respetar desde lo jurídico? Son principios obviamente de fuente jurígena, pero que impactan insoslayablemente en lo técnico. El principio de unicidad, que es un desafío técnico no menor. El hecho de tener un solo registro por paciente, la idea de pensar en la gobernanza de esos datos del paciente desde una óptica estratégica. ¿Por qué? Porque muchas veces estos registros se van realizando conforme a las necesidades que se tienen y las oportunidades que se tienen. Entonces, estas historias clínicas, si bien son electrónicas, están parcelizadas. Tenemos un registro en un formato, en un determinado sector, tenemos un registro de otro formato en otro sector, y la interconectividad y la interoperabilidad de esos registros a veces es algo muy dificultoso. Ni quisiera mencionarles lo que podría llegar a ser a nivel nacional la unicidad de una sola historia clínica por paciente, teniendo en cuenta el federalismo de nuestro Estado. O sea, una historia clínica por paciente en todo el país con plena portabilidad. Eso es un verdadero desafío que muy pocos países del mundo se han atrevido siquiera a intentar y que muchos también han fracasado en el intento de hacerlo. Leyes no nos faltan. Nos falta la capacidad de implementarlas, o sea, realizar el deber ser jurídico es muy simple. El realizar un artículo que diga queremos una historia clínica única por paciente en todo el territorio nacional es una cuestión de 2 renglones. Ahora, de eso a los hechos es una cuestión
prácticamente les diría capital de infraestructura que todavía no hemos llegado. Desde lo jurídico es obligatorio este documento, tiene que revestir también los caracteres de integridad y respecto del contenido, inviolabilidad. Otros principios que debemos seguir, y esto ya metiéndonos en los derechos a la privacidad, a la protección de los datos y a lo que nosotros llamamos autodeterminación informativa de los pacientes. El primero de ellos, la intimidad. El hecho de que el paciente tiene derecho a resguardar esa información de la esfera de lo público. Y lo digital, como abre la accesibilidad, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cerrar esos accesos, impedir que esa accesibilidad, en vez de convertirse en una ventaja, sea una desventaja para el propio paciente. Lo otro es la protección de la privacidad, del right to privacy, el hecho de que el paciente quiera resguardar de manera privativa esa información y que solamente quien tiene interés legítimo y quien tiene alguna causal por la cual debe acceder a la misma, esto es decir, teniendo en cuenta el principio de calidad y de finalidad del dato, pueda acceder y nadie más que aquel que cumpla esos requisitos. Confidencialidad de la información es un deber que prácticamente todos aquellos que realizamos las labores legales o las labores médicas tenemos absolutamente incluido en nuestro actuar. Todo aquello que nosotros, por ocasión de nuestras labores, tomamos conocimiento, debemos velar por su confidencialidad. Y también tenemos que asegurar, específicamente en materia de datos, el derecho a acceder a los mismos. Como les decía, si bien la institución, el médico es el que genera esa información, el paciente tiene un derecho permanente de acceder y de saber y conocer la integralidad de dicha información. Más principios a tener en cuenta que allí complejizan un poco el tema de la integridad de ese documento electrónico. En materia de las expresiones de la autonomía de voluntad, obviamente los datos de salud son la parte básica e integrante, pero aquí tenemos un tema, las directivas anticipadas. ¿Cómo las registramos digitalmente y cómo las hacemos accesables desde todos puntos donde el paciente se atienda? Y lo mismo, respetar las responsabilidades en cuanto a la custodia de ese documento, lo cual implica tener en cuenta estas aristas de seguridad de la información, privacidad de la información y ciberseguridad del activo crítico que es el dato. Y lo último, también tener en cuenta que además de todas esas características que le había dotado a ese instrumento que llamamos historia clínica electrónica, hoy día, respecto de cualquier proceso judicial o legal, forma parte también de esa evidencia digital o evidencia informática que nosotros incorporamos al proceso. Dicho esto, ¿cuáles son los desafíos que nos enfrenta la informatización de todos los datos de salud del paciente? En primer lugar, tenemos desafíos en materia de confidencialidad, de seguridad y de privacidad de los datos. Luego tenemos, obviamente, el desafío de la estructura, de la arquitectura de esa historia clínica electrónica en cuanto a la modularidad, la flexibilidad, la adecuación que tenga la misma para ser interoperable, interconectable y acceder, por ejemplo, desde cualquier lugar a consultar la misma. En lo que respecta también a otro de los aspectos a tener en cuenta en el diseño estratégico de los sistemas de historia clínica electrónica, hay que tomar en cuenta la escalabilidad del sistema, porque podemos realizar un muy buen sistema en una escala muy pequeña, pero luego cuando estiremos el volumen de datos, que cada vez procesamos más datos y logramos recopilar más datos, el sistema se quiebre. Y esto hay que tener en cuenta que como han surgido también nuevos derechos en materia de datos, como ser el derecho a la portabilidad, tenemos que asegurar también la capacidad que tenga el paciente de portar consigo estos datos, pero sin resignar la seguridad y la privacidad de estos registros, lo cual es un balance muy delicado. He oído muchas veces en registros en los cuales hay posibilidades potestativas de no otorgar el derecho a la portabilidad, de que se niegue el mismo por razones de seguridad, por el hecho de confiar a alguien como guardián de esa información, no va a revestir las mismas condiciones de integridad que si la información se encuentra bajo llave. Entonces directamente resigno el ejercicio de un derecho por la peligrosidad que tiene el ejercicio mismo del derecho. Y todo esto nos lleva a que tenemos que evaluar los impactos cualitativamente y cuantitativamente desde la óptica técnica, legal y médica de forma continua.
Dicho esto, ¿cuáles son las exigencias legales que nosotros tenemos en materia de seguridad de datos o seguridad de la información? Esto es el área de InfoSecurity o seguridad de la información. A nivel jurídico tenemos un derecho fundamental que menciona por primera vez el deber de seguridad, que es el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, del cual surge otra ley fundamental, que es la 24240, que es la Ley de los Derechos de los Usuarios y de los Consumidores, en la cual se habla en su artículo 5 del deber de indemnidad. En virtud de ello, la legislación especial que tenemos en materia de protección de datos personales enuncia el deber de seguridad, o la seguridad, mejor dicho, de los datos en su artículo 9, y luego, mucho más adelante, con esta resolución 47 del 2018, de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que vino a reemplazar la disposición 11 del 2006 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se establecieron cuáles son las medidas de seguridad para el tratamiento y para el procesamiento de datos. Últimos 5 minutos. ¿5? Ok. Bien. No tenemos dudas que el activo que más debemos proteger es el dato. ¿Sí? El dato de salud es un activo de carácter crítico, es un activo de carácter sensible que nosotros tenemos que proteger. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas medidas o con todo este marco jurídico que les enunciaba tan brevemente? En primer lugar, minimizar los errores, mejorar tanto la efectividad, la eficacia y la eficiencia del sistema de historia clínica electrónica desde la óptica legal. Y uno de los temas es la reducción de costos por la reducción del impacto que pueda tener en materia de seguridad. Criticidad y riesgos. Bueno, estas son las características de la información que nosotros debemos brindar de forma permanente. ¿Esto por qué? Porque si nosotros no comprendemos acabadamente que los datos de salud son datos críticos, cuya criticidad es máxima, ¿por qué? Porque es un dato de carácter personalísimo, es un dato del cual el paciente no se puede desprender a lo largo y ancho de su vida, no vamos a poder establecer la proporcionalidad de las medidas que debemos apoyar sobre los mismos. Entonces, ¿qué cambios de paradigma necesitamos? Y principalmente me hago cargo de mi propio gremio, desde lo legal, menor reactividad, menor defensividad, o sea, esta idea de adversarialismo que no tiene ningún sentido productivo, y en realidad abrazar principios tales como el de precaución y el de prevención, o sea, tener responsabilidad proactiva respecto de la información del paciente. El dato de salud, en lo que respecta a qué tenemos que tener en cuenta en ese plan de gobernanza de datos, bueno, tenemos que tener en cuenta además los planes de Data Loss Prevention, o sea, prevenir la pérdida del dato, porque una vez que perdemos el control o la guarda física del dato, es imposible contener el daño que se le hizo a ese paciente. Y controlar a ese dato de salud durante todo su ciclo de vida. Hay que tener ubicado en tiempo y espacio y calidad y tareas que se realizan sobre el dato en todo tiempo en la cronología que lleve adentro de nuestra institución. Nuestro deber de seguridad, aquí simplemente a modo enunciativo, lo que dice el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos, la seguridad son medidas técnicas y organizativas, no son medidas exclusivamente técnicas. Las medidas de seguridad, como ven, este esquema atiende a medidas de seguridad que impactan sobre todo el ciclo de vida del dato. La única observación legal nos habla de recomendaciones. Gran defecto de técnica legislativa. Y aquí, para tener en cuenta, no es un espejismo el hecho del impacto técnico, jurídico, legal respecto de las fugas de datos. Las brechas de seguridad de datos impactan irreversiblemente sobre la calidad de atención del paciente, que es lo último que debemos perder. Y esto nos exige nuevas soluciones. ¿Cuáles son las exigencias legales que hoy en día tenemos respecto de esas fugas de seguridad? Tenemos deber de notificación, deber de comunicación al paciente, lo cual viene a quebrar tal vez ese paradigma de secretismo y de la idea de que si tenemos una fuga no debemos comentarlo o mantenerlo bajo llave. Tenemos que gestionar estratégicamente estos riesgos y pensar en todas las etapas de esa relación que tenemos con el paciente. La relación médico-paciente tiene etapa precontractual, contractual y postcontractual. Los deberes de protección a la privacidad, a la seguridad y a la confidencialidad son deberes ultraactivos.
Simplemente para que vean los costos y los impactos. No es chiste, ¿sí? Los costos y los impactos son múltiples. Tenemos la posibilidad de una acción penal, acciones administrativas conforme a los sistemas sancionatorios de cada una de las normas que se aplican. Como han visto, son varias las normas. Estas multas en la Ley de Derecho del Consumidor, o sea, daños punitivos por derecho del consumidor, van hasta el orden de los 5 millones. En materia de la Ley de Protección de Datos Personales, si se concretiza el proyecto, tendremos una multa de 500 salarios mínimos vitales y móviles, más todo aquello que se pueda reclamar en una acción civil, en un amparo individual, e imagínense en un amparo colectivo, porque esa categoría de paciente afectado por una fuga en una historia clínica electrónica afecta a todo el colectivo de pacientes de la institución. Y esto sin tener en cuenta la pérdida de valor confianza del consumidor, lo cual prácticamente es irrecuperable. Aquí lo vemos en otros números mucho más graves. Reglamento General de Protección de Datos, aquellos hospitales de comunidad que tienen pacientes de la Comunidad Europea, o aquellos que tienen doble ciudadanía, como la que les habla. ¿Qué sucede cuando tenemos una aplicación extraterritorial de una norma tal como el GDPR o RGPD, el nuevo régimen de protección de datos europeos? Las infracciones a deberes leves de la norma van del orden de los 10 millones de euros o, en su opción, del 2% del máximo de la ganancia total anual global como mínimo, ¿bien? Y las infracciones graves van del orden de los 20 millones de euros o 4% de la producción mundial anual global. Estos costos, no voy a repasar, son los costos de una fuga de datos. En promedio, el área más impactada por fugas de datos es el área de salud. Y acá vemos que el costo promedio de fuga ronda los 4 millones de dólares en su punto más bajo. ¿Qué conclusiones arribamos? Bueno, en primer lugar, hay que abordar esto interdisciplinarmente. No nos basta ser solamente abogados, no nos basta ser únicamente técnicos. Tenemos que abordarlo de manera conjunta y cooperativa. Tenemos que tutelar al dato de manera activa, preventiva y dinámica durante la totalidad de su ciclo de vida. Tenemos que velar permanentemente por la seguridad, la ciberseguridad, la privacidad, la confidencialidad y la autodeterminación informativa respecto del titular del dato. La protección legal tiene que pensarse como un proceso técnico. Esto lo entiendo desde la óptica de que no podemos pensar procesos jurídicos que no atiendan más a las realidades técnicas subyacentes. Y tenemos que pensar en que los deberes que tenemos de orden jurídica tienen un orden precautorio, preventivo y proactivo. Finalmente, las palabras que les quiero dejar. Todo lo legal hoy en día es técnico y todo lo técnico es legal. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Joana. Qué linda presentación también. ¿Alguna reflexión mientras invitamos a Fernanda Arrondo y a Facundo Irurueta? Ellos son Fernanda es directora de Planificación y Control de Gestión del Hospital Italiano de La Plata, y Facundo es socio gerente de Software Over IP Sociedad Anónima. Ellos estuvieron en un proceso de digitalización de historias clínicas en la provincia de Buenos Aires, que la verdad que fue una obra faraónica lo que hicieron, y entre las cosas que se encontraron es la implementación de tener que implementar una firma digital, ¿sí? en las historias y repartir esas firmas, hacer un delivery a todos los médicos de toda la provincia de Buenos Aires por todos lados. Entonces un caso de seguridad también que consideramos importante para ver. Y para cerrar con lo que hablaba Joana, la verdad que interesante, y yo les hago una pregunta. ¿Qué institución de ustedes, los que son de instituciones o de hospitales, que trabajan en hospitales o clínicas, están exentos de recibir un paciente de alguna cobertura de estas internacionales, de viajero, etcétera, que sea un paciente de la Unión, un ciudadano de la Unión Europea? Bueno, están sujetos bajo el reglamento de la GDPR. Y eso es algo que tenemos que contemplar.
Nosotros en el hospital cuando lo analizamos, al principio cuando lo vimos, porque todos se llenaron con esto el 25 de mayo en el feriado del 2018, pero hacía 2 años previo que el reglamento ya iba a decía que en el 25 de mayo del 2018 iba a entrar en vigencia para todos los países sujetos al derecho internacional. Esos somos todos los países, todo el resto. Así que es un tema para ver, ¿eh? No sé si todos estamos cumpliendo con eso. Nosotros, por lo menos lo que hicimos en el hospital es hablar con todos los lugares de atención, y a donde recibamos un paciente eso, me lo derivan a mí, yo me ocupo, hablo con la dirección, hacemos lo que haya que hacer. Porque implementar todos los controles, todo lo que hay que hacer con ese paciente es algo muy difícil. Así que habrá que tratarlos específicamente mientras nos tengamos incorporado en todas las normas, procedimientos institucionales, etcétera. Vamos a tener que incorporar un tratamiento específico de esos ciudadanos. Bueno, le damos lugar a ellos, y no se olviden que después de esta charla vamos a hacer una especie de mesa con todos los oradores, y ahí vamos a poder despacharnos con todas las preguntas. Hay muchos temas importantes seguramente que tienen todos para hacer. Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vinimos con Facundo a contarles nuestro trabajo. La verdad que teníamos muchas ganas de contarlo, así que gracias por escucharnos. Nuestro trabajo se basó en el rediseño del procedimiento de auditoría y facturación digital. En realidad lo de digital vino después, antes no era digital. Auditoría y facturación de las internaciones de IOMA. Los actores que participan en este procedimiento, ¿sí? Como financiador tenemos a IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires. También como actor tenemos a las entidades intermedias. Las entidades intermedias son aquellas que reúnen a las clínicas y sanatorios de la provincia de Buenos Aires. Esto es un proyecto provincial, ¿sí? Que empezó un poco más modesto, pero terminó siendo provincial. Como prestadores tenemos 255 prestadores de la provincia de Buenos Aires, no públicos, ¿sí? Esto significa sanatorios, clínicas, institutos, hospitales privados o de comunidad. Estos financiadores, estos 255 financiadores de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tienen esta distribución de sus egresos. Como ustedes ven, el 68% de los egresos de todos estos prestadores son financiados por la obra social IOMA. Por eso acá se empieza a ver un poco la magnitud del trabajo, ¿no? De los 255 prestadores, el 68% de sus internaciones están bajo el marco de este trabajo. Si vamos a ver las denuncias por mes, ¿sí? De todos estos prestadores, vemos que el promedio son 26.000 denuncias por mes, ¿sí? Denuncias de internación, ¿no? O 26.000 internaciones, lo podríamos decir. Esta es la distribución, la tipología de esas internaciones, el 54% clínico, el 40% quirúrgico. Esta es la distribución de las internaciones por región de IOMA, ¿sí? Como vemos, la región 11 es la mayor, con el 31% de estas denuncias y de estas internaciones, ¿sí? Y cada una de estas denuncias de internación deben evidenciarse con la fotocopia de historia clínica. Y acá empieza un poco lo más jugoso de la presentación. Entonces tenemos 26.000 internaciones por mes, y hay que mandar esas 26.000 fotocopias de historia clínica a la sede central de IOMA, ¿sí? Esto es la oficina de un facturista, ¿sí? Preparando esas historias clínicas, que después tienen que ingresar a estas cajas. Ustedes imagínense las distancias en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y enviar a la sede central, ¿sí? De IOMA por transporte. ¿Sí? Acá nosotros le llamábamos la mudanza, ¿no? Porque además hay una particularidad, es que estas historias clínicas, fotocopias de historias clínicas que vienen en caja, no van derecho a IOMA, pasan por la entidad intermedia, ¿sí? Que agrupa a cada una de estas organizaciones, de cada una de los prestadores, donde bajan las cajas, las revisan y después vuelven a subir las cajas para llevarlas a IOMA. Entonces le decíamos la gran mudanza. Estas cajas se abren y se cierran incontadas veces en cada uno de los actores que participan en el proceso.
Acá llegaron a IOMA las cajas, luego de subirlas y bajarlas, abrirlas y cerrarlas muchas veces. Esto pasó hasta julio de este año, o sea, en el siglo XXI, no es que estamos hablando de otra cosa. No podés entrar al ascensor. ¿Sí? Acá vemos más fotos de las cajas. ¿Sí? Siguen las fotos. Atrás del telón también hay cajas. Y también, acá es es muy simbólica esta diapositiva, porque cuando uno quiere encontrar, ¿sí?, recuperar una historia clínica que estaba en esa caja, que después la tuvieron que archivar en algún lado, pero cuando uno quiere recuperar esa historia clínica por algún inconveniente que haya surgido, luego, sin la caja, las ponemos por acá. ¿Sí? Bueno, no es necesario justificar por qué teníamos que intervenir en este proyecto, en este proceso, ¿sí?, de auditoría y facturación de IOMA, que todavía no era digital, ¿sí? Pero eso lo podemos ver nosotros, pero en realidad fue muy resistido, ¿sí? Fue muy resistida nuestra intervención, fue muy resistido cada una de las cosas que quisimos proponer. Pero bueno, lo logramos y ahora vamos a ver. Repasando los actores, tenemos 3 actores: IOMA, las entidades intermedias y los prestadores. Los prestadores denuncian y modulan, porque es un convenio modulado. IOMA con los prestadores tiene un convenio modulado y no un convenio por prestación, ¿no? Entonces, los prestadores, cada internación deben modularla, primero denunciarla y después modularla, y IOMA audita y paga. Esto es como el proceso totalmente simplificado, que ahora vamos a entrar un poquito más en el detalle. Entonces, nuestro objetivo general, digamos, era optimizar ese proceso de auditoría y facturación de las internaciones de IOMA, siempre teniendo en cuenta al afiliado como centro. Le queríamos dar un valor agregado al afiliado, que son nuestros pacientes, ¿no? Y además teniendo en cuenta la sustentabilidad del sistema, que ustedes pueden ver a simple vista, que tiene mucho que ver con la sustentabilidad ecológica, pero también con la sustentabilidad económica, porque esto impactaba mucho en los recursos de las organizaciones, ¿sí? Se abarataron los costos de este procedimiento. Entonces, objetivos específicos: primero hicimos un diseño, relevamos el procedimiento actual, eso fue, creo que lo que más nos costó, creo. Rediseñamos, analizamos el proceso actual participativamente. Eso significa que teníamos de todos los actores, teníamos representantes. Además de cada actor, hay distintos sectores que participan en este procedimiento. Entonces teníamos todos estos actores que les mencioné y los subsectores de cada uno de ellos. Luego eso fue en octubre del 2018, ahí arrancamos. Hasta diciembre hicimos ese relevamiento. Después, con ese relevamiento, realizamos el diagnóstico de la situación actual, rediseñamos, ¿sí?, y diseñamos el nuevo procedimiento que ahora se los voy a contar. También tuvimos que abarcar el tema de especificar qué documentación, ¿sí?, se necesitaba para evidenciar que esa internación se clasificaba en determinado módulo, ¿sí?, porque si bien el convenio tenía algunos lineamientos, hay muchos auditores y todos tienen como un criterio heterogéneo, entonces queríamos especificar esa documentación que había que incluir en la historia clínica obligatoriamente. Y por último, obviamente, evaluar el impacto del proyecto, que es lo que en esa parte estamos ahora. Diagnóstico. Lo digo rápido porque ya se habrán dado cuenta, ¿no? Utilización ineficiente de los recursos en los 3 actores, falta de utilización de tecnologías disponibles, porque teníamos una plataforma digital que ahora les voy a mostrar, pero la usábamos